Hace muchos años, de hecho algunas décadas, un hombre fue invitado a la Iglesia Bautista Betel de la ciudad de Torreón y escuchó un sermón basado precisamente en el texto que acabamos de leer, Proverbios 31, del 10 al 31. El hombre manifestó un gran interés por las ideas que el predicador planteaba y al terminar el servicio se acercó entusiasmado al pastor y le dijo: lo felicito por sus palabras, me impresionó mucho. Mire, yo soy profesor y me gusta coleccionar pensamientos sobre las mujeres. Dice, pero nunca había escuchado las palabras que usted dijo. ¿Quién las escribió? El pastor, el reverendo Rafael Guzmán, que hace unos años se fue a vivir con Dios, habló entonces con el invitado sobre la identidad del autor del libro, el origen del texto y sobre todo los propósitos del mismo. No sería la primera vez que en el mundo de las letras alguien manifestara interés por este pasaje. Fray Luis de León, un poeta místico español, escribió en La Perfecta Casada una obra que se basa precisamente en este texto, las siguientes palabras: Salomón con hermosas razones pinta acabadamente a una virtuosa casada pero con todos sus colores y partes, para que las que pretendan se miren en ella como un espejo clarísimo y se avisen mirándose allí para hacer lo que les conviene o lo que deben. La interpretación de judíos y cristianos ve esta porción como un canto apasionado a la mujer completa, como una alabanza a la virtud de la mujer ideal. Más allá de una serie de pensamientos hermosos, este capítulo representa lo que podríamos llamar el perfil de la mujer ideal. ¿Cuál es ese perfil? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de meditar en este pasaje, debo confesar que cuando estudiaba en el seminario conocí a un grupo de chicas que eran estudiantes de la Facultad de Química en la UNAM y que asistían a la Iglesia Bautista Betel de la Ciudad de México, de Azcapotzalco. Y en esa relación, en alguna ocasión, salió el comentario de una de ellas de que esta porción era el perfil de la mujer ideal. Debo ser honesto y confesar que esa idea me chocó en primera intención, porque de inmediato pensé, pero el pasaje no dice eso. En ningún lugar dice que este sea el perfil de la mujer ideal. Ellas pertenecían a un movimiento estudiantil tipo la Cruzada Estudiantil para Cristo o los navegantes. Era gente que ponía mucho énfasis en el discipulado, así es que debía tener alguna razón para decir lo que dijo. Y con el tiempo, meditando en las palabras de San Pablo en la carta a los Romanos, donde el apóstol dice que lo que se escribió en la Biblia se escribió por causa de nosotros y para nosotros, puede entender que efectivamente el texto representa el perfil de la mujer ideal. En esta porción, hermanos, tenemos una serie de afirmaciones para que nos demos una idea. Es un acróstico, tiene 22 líneas escritas con cada una de las letras del alefato o del alfabeto hebreo, y utiliza 22 verbos para hablar de la conducta de la mujer ideal, pero podemos resumir todo el pensamiento del autor sagrado en 3 ideas. La primera de ellas es que la mujer ideal se caracteriza por su piedad personal. Debemos decir, hermanos, que la Reina Valera 60 traduce mujer virtuosa, idea que se expresa de otras maneras en distintas traducciones. Recuerdo, y lo he mencionado algunas veces, una carta de despedida de don José María Chávez, el padre del estado de Aguascalientes, quien durante la intervención francesa formó el cuerpo de lanceros de Aguascalientes para ir a luchar en contra de los invasores y en contra de las fuerzas conservadoras. Fue derrotado en la hacienda de Malpaso, cerca de Jerez, tomado prisionero y fusilado exprofeso. En un pretexto legal para simplemente matarlo, le dieron apenas unas horas para prepararse, y entre las cosas que hizo el hombre fue escribirle una carta a su esposa. Esa carta la conocemos por un discurso que pronunció después Ignacio Manuel Altamirano en el Congreso para pedir una pensión para la viuda de don José María Chávez.
En la carta dice: querida esposa, ¿qué podría decirte en estos últimos momentos? Que la mano poderosa del Omnipotente que rige los destinos del mundo dispone de mi vida como suya y que pague con ella yo los errores que he cometido. Pero esa inmensa misericordia jamás abandona a los desvalidos. Acógete a ella, amada mía. Tú has sido siempre el bálsamo en todos mis trabajos y mis esfuerzos. Sé ahora más que nunca la mujer fuerte de las Escrituras. Esta carta da testimonio de que el hombre conocía la Biblia y estaba citando concretamente Proverbios 31, idea que sin embargo Reina Valera 60 traduce con el adjetivo virtuoso. En nuestro idioma, virtud, que significa ventaja, valor o superioridad, es un término que describe las cualidades del cuerpo del alma que adornan o ennoblecen a su poseedor. Sin embargo, en el texto que nos ocupa, la expresión proviene de un adjetivo hebreo, la palabra hayil, que se utiliza 243 veces en el Antiguo Testamento con diversas traducciones. Encontramos, por ejemplo, que en Deuteronomio 8:17 y Ruth 2:1 describe las riquezas materiales. En 1 Samuel 14:48 al ejército, en Proverbios 31 y Ruth 3:11 describe la calidad moral de la fuerza de Dios. Este fue de hecho, hermanos, incluso el primer atributo que Boaz elogió de Ruth cuando la conoció y le dijo: ahora, hija mía, no temas, yo haré contigo lo que digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Obviamente las palabras de Boaz no representaban un mero cumplido, lo que en el marco del cortejo sería comprensible. Es evidente que el hombre estaba interesado en la joven viuda, pero iba mucho más allá del interés personal. Era un elogio sincero a una mujer que por su testimonio había sido reconocida como una mujer piadosa a pesar de ser extranjera y concretamente moabita. Si usted recuerda, en Deuteronomio 28 se habla de los 7 pueblos malditos por la ley. No entrará moabita ni edomita en la congregación de Israel ni hasta la 10ª generación de ellos. Estaba radicalmente prohibido por la ley de Moisés, lo que debería también ser interpretado correctamente en el sentido de que hablaba de la entrada de varones extranjeros a la congregación de Israel. En el caso de las mujeres era distinto porque no iban a ser cabezas de familia, pero a final de cuentas la maldición estaba allí. Este elogio era el reconocimiento a una mujer que según la Biblia sigue siendo un modelo de piedad personal. Por piedad entendemos la dedicación del ser al servicio de Dios, la total consagración de la vida al Señor. Esto implica una actitud cimentada en el temor reverente, cosa que en el Nuevo Testamento pasa también por el temor de Cristo. Una vez más, debemos recordar que era una mujer extranjera, perteneciente a uno de los pueblos malditos por la ley de Moisés, una mujer cananea que sin embargo ha sido reconocida como una mujer conocedora y temerosa de Dios. Esta es una actitud cimentada en ese temor reverente. Así pues, ya que Ruth empezó a evidenciar su piedad con sus palabras, toda mujer lo hace exactamente de la misma manera. Proverbios 31:26 habla de la mujer virtuosa y dice algo muy interesante: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Qué significa ley de clemencia? Significa la norma de la gracia, la ley de la benignidad. Significa que el hablar de la mujer de Dios es un hablar con gracia, y la ley de la benignidad significa que habla también con palabras sabias. Es posible que una mujer pueda hablar con palabras afectuosas, pero no palabras sabias. Recuerdo un video de un delincuente
juvenil, a quien mató la policía en Argentina, y estaban en su funeral y la madre del delincuente estaba pronunciando las palabras de despedida y le decía: hijo, fuiste un gran delincuente. Para ella, ahí está, búsquelo en YouTube, es asombroso que una madre pueda decir eso, pero hermanos, sucede en este mundo. La mujer evidentemente era una mujer amorosa, pero no era una mujer sabia. La mujer virtuosa es una mujer amorosa, pero además es una mujer sabia, y la sabiduría eventualmente puede llevarnos en rumbo de colisión con los sentimientos, con los pensamientos, con los deseos de nuestros hijos. Si recordamos, hermano, la palabra de Dios dice que los hijos de Elí eran perversos, dice el texto hebreo, eran Bnei Belial, eran hijos del diablo. Su padre los amaba, pero dice la Biblia, nunca les estorbó. Ahí el modismo expresa la idea de nunca les hizo mala cara, cosa que obviamente va mucho más allá de hacer mala cara, es decir, manifestar abierto desagrado con una conducta que va en rumbo de colisión con la voluntad de Dios. Bueno, la mujer virtuosa nos hace ver cuán admirable la Biblia armoniza la sabiduría con el amor, pues hablar palabras afectuosas sin sabiduría puede resultar en complicidades impías, mientras que hablar palabras sabias pero carentes de amor puede generar desánimo y amargura. De modo que, habiendo creado Dios a los seres humanos para las relaciones, nos proveyó con el habla de un poderoso recurso para ser bendecidos y para ser bendición. Tan poderoso es este vínculo que Salomón dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, Proverbios 18:21. Pero la mujer ideal, la piedad no se limita a sus palabras, sino que se extiende a cada aspecto de su vida y de su obra, cosa que fue subrayada por Boaz cuando dijo de Ruth: he sido informado detalladamente de todo lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y su piedad fue recompensada, pues la tradición judía afirma que cuando Noemí le dijo: vete con tus padres, vuélvete a tu parentela, y la mujer, la nuera, le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, dice la tradición judía que Dios le respondió diciendo: no has perdido nada por renunciar a la riqueza, a la realeza moabita. He aquí el reino es tuyo en este mundo y también en el venidero. Según la tradición judía, Ruth era una princesa moabita, debo ser honesto, cosa que no veo en el texto de la Biblia. O sea, al menos yo no lo puedo ver así, pero la tradición judía lo dice. Pero aún así, si eso fuera verdad, era hija de uno de los 7 pueblos malditos que Deuteronomio 32 había excluido cuando decía: no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación del Señor para siempre. Pero bajo la influencia de su suegra, Ruth llegó a conocer y amar al Dios de Israel. Así que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, cifraba la profesión de su fe en el Dios único y verdadero. Hay una segunda idea que encontramos en las palabras de este texto, y es que el capítulo nos enseña que la mujer ideal se caracteriza por su fuerza moral. El Talmud, que es una compilación de cientos de años de tradiciones orales en el judaísmo, honra la memoria de Ruth llamándola la madre de la realeza. Se le llama la madre de los reyes, y de su experiencia ha derivado los principios aplicables a la conversión a la fe de Israel. En otras ocasiones hemos dicho que en el judaísmo los conversos son tenidos en muy alta estima, porque aunque la identidad judía se hereda de la línea materna, ellos saben, los sabios de Israel saben,
que el que nace judío no hizo nada para ser judío, simplemente lo recibió de la línea materna. Pero el que decide ser judío, el que opta por ser judío, es una persona altamente estimada y respetada. Así es que todos los principios para el giur, para la conversión al judaísmo, se derivan de la experiencia de Ruth. Así que su inmutable fidelidad a Noemí, al permanecer a su lado en el tiempo de la adversidad, anunciaba su lealtad a una familia y a un pueblo del que nacería el propio Mesías. Si la fidelidad es inestimable en toda relación, lo es mayormente en el matrimonio, por ser un pacto basado en la confianza. Al decir esto, recuerdo, hermanos, un hombre que quería dividir una iglesia y estaba buscando aliados, y fue y habló con la esposa del pastor y le dijo: hermana, el problema no es con usted, el problema es con el pastor. Y la esposa del pastor le dijo: hermano, si el problema es con el pastor, es conmigo también. O sea, olvídese, o sea, ¿cree usted que voy a darle la espalda a mi esposo para apoyar su idea? Discúlpeme, si el problema es con el pastor, también es conmigo. Hermano, la lealtad es inestimable en todas las relaciones, pero especialmente en el matrimonio, que se basa en la confianza. Y uno de los frutos más gratificantes de la fidelidad es la seguridad de la que la Biblia dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Pero para que la fidelidad pueda permanecer, para que pueda mantenerse, necesita una fuente de poder. En las porciones narrativas del Antiguo Testamento, el adjetivo Hayil, que se traduce como virtuosa, describe a las fuerzas armadas, a los hombres valientes. Sin embargo, en Proverbios 31:10 describe a la fuerza moral y espiritual. En la Biblia, las luchas no se refieren únicamente a conflictos físicos o armados, sino a desafíos a la propia experiencia humana. Lo cierto es que si Dios creó a los hombres con mayores fuerzas físicas, con mayores masas musculares, a las mujeres las ha creado con mayor fuerza moral. Pero aún así, dice el apóstol San Pedro, aunque son más fuertes por dentro, deben ser tratadas como vaso frágil. Al menos eso dice el apóstol. Dicha fuerza solo puede desarrollarse en dependencia de Dios. La conflictiva, la aliada interacción de géneros en un mundo dominado por los hombres, las complejidades del matrimonio, los desafíos de la maternidad, los problemas morales que la biología cobra más caros a las mujeres, la cada vez más frecuente necesidad femenina de ser sostén económico del hogar, los retos del divorcio, de la viudez, del abandono, el creciente afeminamiento de los hombres que renuncian de facto a los roles de liderazgo en la familia, hacen imperativa la fuerza del denominado sexo débil. Ahora resulta claro por qué los versículos, en estos versículos las vestiduras de la mujer virtuosa son la fuerza y el honor. La fuerza es obviamente el poder espiritual que le hace prevalecer a las circunstancias de la vida. Por su parte, honor, que también significa gloria, majestad, hermosura, y que de hecho es un atributo divino, es fruto o reflejo de la comunión con Dios. Es un don divino, pues la belleza perfecta solo ocurre donde Dios la manifiesta. Recuerdo, hermanos, hace muchos años en el estado de Guerrero, en la costa, el hermano Moisés Arévalo, que fue uno de los fundadores del seminario Engelman Arévalo, el seminario San Jerónimito, él se casó con una hermana norteamericana
anglosajona, de ojos azules, y tenían una chica de la costa que les ayudaba en los quehaceres de la casa. Pero la esposa del hermano murió y el hermano se quedó solo y se dio cuenta que no podía vivir solo y necesitaba una mujer a su lado. Y hermanos, no buscó muy lejos, ahí estaba esa chica que había crecido con ellos, todo lo contrario a la mujer, a la esposa. Ella era muy morena. Ahora sí que si dice el Cantar de los Cantares, no reparéis que soy morena, es que el sol me ha mirado. A ella no la miró, a ella se le quedó viendo así. Pero hermanos, igual hicieron un matrimonio, porque la belleza está donde Dios la derrama. Y la mujer pudo convertirse en un apoyo en el ministerio del hermano hasta su muerte. Cuando alguien anda buscando la apariencia exterior, hermanos, platicaba con mi hermana Delphi hace un momentito, me enseñó una foto de don Ramón, su esposo, y dice: nadie puede creer que sea mi esposo, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Cuando era joven, cabellera negra, dice: en unos cuantos años nos vamos. Y aquello de lo que el hermoso se jacta pronto se va a disipar. Esa es la realidad. Entonces la hermosura verdadera está en otro lado. El profeta Zacarías confirmaba, hermanos, que el Señor no salva con espada ni con lanza, sino con su Santo Espíritu, que la fuerza y la belleza de la mujer de Dios radican precisamente en su comunión con el Señor. Esa fuerza moral es la fuerza del Espíritu, lo que hace que los roles de la mujer tengan una base, una fuente de poder para poder asumir las responsabilidades. Fray Luis de León decía, y resumía todas estas ideas cuando decía: como el vestido ciñe y rodea todo el cuerpo, así toda ella y por partes ha de andar cercada y como vestida de un valor agraciado y de una gracia valerosa. Hay una tercera y última idea en este pasaje. Estamos hablando del perfil de la mujer ideal y el texto nos dice que la mujer ideal se caracteriza también por su buen testimonio. El día de su matrimonio, el día de los manteles largos, cuando el viejo Boaz por fin había encontrado a alguien con quien compartir su vida, y no solo era una mujer hermosa, sino una mujer virtuosa, el pueblo lo bendijo, pronunció una serie de veracás, de bendiciones que siguen repitiéndose en el contexto nupcial en el mundo judío. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, que la que entre en tu casa sea como Raquel y Lea, que ayudaron a levantar la casa de Israel. Que seas ilustre en Efrata. Ilustre es una traducción de Jayil y describe el buen nombre, el buen testimonio. Un buen testimonio es un patrimonio que queda manifiesto en las palabras de Salomón: de más estimes el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que el oro y la plata. Había comentado esto hace unos años. Mi hija Shareni fue al Congreso Nacional de Jóvenes y Estudiantes Bautistas en Puebla, y cuando se estaba registrando le pidieron su nombre completo: Sofía Shareni Garay Alarcón. El hombre que estaba haciendo el registro se detiene y le dice: ¿qué es usted del pastor Arturo Alarcón? Fue mi abuelo. Y el hombre empezó a elogiar la memoria de mi suegro, había sido su pastor. Y dice Share: sentí dos cosas. Me sentí muy bien, dice, y sentí el peso de un buen hombre. Dice: a partir de ahora saben quién fue mi abuelo y tengo que actuar de manera que honre el buen nombre de mi abuelo. Hermanos, esto es cierto. Esto es cierto. Hay gente que puede reconocer a un amigo, a una persona estimada, y se convierte en una carga. Tengo una sobrina que es veterinaria y trabaja con ganaderos allá en la comarca lagunera, y un día llegó y le dice
su empleador, le dice: mire doctora, le presento a mi papá, don Salvador Alvarado. Mucho gusto, Alejandra Garay. Le dice: Alejandra Garay, ¿es usted de Torreón? Sí. ¿Sus papás son de Torreón? Sí. ¿Sus abuelos son de Torreón? Sí. Ya no dijo nada. Hizo lo que tenía que hacer, salió, regresó después de una semana o dos a la oficina y don Salvador estaba allí. Y le dice: ¿dice usted que sus abuelos eran de Torreón? Y le dice el hijo: ya papá, pregúntale lo que le quieres preguntar. Es que yo tuve un amigo muy querido, era como un hermano para mí. Tanto lo estimaba que le puse su nombre a uno de mis hijos, le puse Rafael como él. Y le dice mi sobrina: don Salvador Rafael Garay fue mi abuelo. Y déjeme decirle que tanto lo estimaba usted que le puso su nombre a uno de mis tíos. Tengo un tío que se llama Salvador Garay. Y entonces don Salvador dijo: una de las pocas cosas que lamento en mi vida es no haber mantenido la relación con la gente que me importaba. Te envuelves en tu vida, en tu trabajo, en tus compromisos, dice, y te olvidas de gente que ha sido valiosa para ti. Dice: yo lamento no haber mantenido la relación tan cercana con mi amigo como hubiera querido hacerlo. Y mi sobrina dice: pues salí con un peso en la espalda, dice, el peso del nombre del abuelo. Dice que tenía una buena opinión en la cabeza de su antiguo amigo. El buen hombre es importante en un tiempo cuando todo parece tener precio. En la palabra de Dios nos dice que de más estima es el buen hombre más que las riquezas, y la buena fama más que el oro y la plata. En un tiempo cuando todo parece tener precio, cuando se piensa que las personas valen por lo que tienen y no por lo que son, debemos recordar que el buen hombre tiene valor para Dios, que es el juez supremo de nuestras acciones y pensamientos. Tiene valor para nosotros mismos, porque nos da libertad de conciencia, y tiene valor para la edificación e instrucción del prójimo. Sintomáticamente, la conducta de la mujer virtuosa se describe con 22 verbos hebreos, y tal vez por eso en la tradición judía se considera a la mujer virtuosa como una metáfora de la ley, una metáfora del sábado, del alma, o incluso de la Shekhinah, es decir, la presencia divina. Las evidentes dotes de liderazgo de la mujer virtuosa, sus extraordinarias capacidades, su incansable laboriosidad, nos enfrentan a una pregunta ineludible: ¿es realmente el modelo para toda mujer creyente, o es esto una simple idealización? Si es un modelo universal, alguien pudiera decir: ¿por qué entonces no todas las mujeres son así? ¿Por qué incluso cuando hacen sus mejores esfuerzos en el hogar, no se levantan sus hijos y la alaban, y no se levanta el marido y la llama bienaventurada? Eso no pasa. ¿O por qué con frecuencia tienen que reclamar lo que un día me dijo mi esposa? Tengo un antojo, se me antoja alguien que me ayude en la casa. Dice: porque la mujer virtuosa tenía varias personas que le ayudaban allí. Hermanos, es cierto. O sea, a pesar de estas objeciones, este es el paradigma de la mujer de Dios. Lo es si hemos de creer a San Pablo, quien dice que lo que fue escrito para nosotros y por causa de nosotros, Romanos 15:4. Con todo, la mujer podría rebatir diciendo que este es un estándar demasiado exigente, que es un parámetro masculino, que no existe un equivalente a los varones en el texto de la Biblia. Pero la Biblia nos responde que sí lo hay, y que es igualmente demandante. Textos como Salmo 30, 1 Timoteo 3, del 1 al 3, etc., son un parámetro para nosotros.
¿Por qué entonces tan pocos cristianos, hombres y mujeres, parecemos ajustarnos a esos modelos? Porque ambos parámetros establecen demandas que solo son factibles con la ayuda del Espíritu Santo. La fiel obediencia al Señor y el cumplimiento y la complementación que se encuentra, en ser una ayuda idónea. En síntesis, ¿cuál es la razón por la que la mujer cristiana debiera ser así? Voy a responder esta pregunta con un dicho rabínico. Los sabios de Israel dicen que hay 3 motivaciones para estudiar la Biblia, motivaciones aplicables a cualquier obra piadosa. Hay quien estudia la palabra de Dios para adquirir prestigio, hay quien lo hace para ganar un mérito, y hay quien lo hace porque es la voluntad de Dios. La mujer y el hombre de Dios deben ser así porque Dios lo quiere. Punto. Como conclusión, para los sabios de Israel, existe tal proximidad entre los atributos de la ley y las cualidades de la mujer virtuosa que afirman que de la misma forma como Dios nos dio la ley con 22 letras, Él alaba a la mujer virtuosa con el mismo número de letras. Cualquiera que se casa con una mujer virtuosa es como si hubiese observado toda la ley de principio a fin, y es la razón por la cual el canto a la mujer virtuosa fue escrita con todo el alfabeto. Dicen, hermanos, los sabios de Israel, que una buena mujer puede casarse con un tipo malo. Dice, pero puede cambiar. A lo mejor le cuesta 2 décadas, pero puede impactar la vida y transformarlo. Y ha sido realidad en muchos casos, hermanos. Dicen, pero si un buen hombre se casa con una mala mujer, nunca la va a cambiar. No puede, no lo puede hacer. Así es que, dicen los sabios de Israel, el que se casa con una mujer virtuosa es como si hubiera cumplido toda la ley. Ellos concluyeron también que el valor numérico de las consonantes de la palabra Hayil, virtuoso, es 48, y que es el mismo número de cualidades necesarias para adquirir la ley. Pero más allá de alegorías, este himno canta a la mujer ideal y establece el perfil con el que debe ser evaluada y cumple la promesa de alabanza a la mujer que teme al Señor. Aunque es una pieza lírica, no representa una mera idealización, sino la vocación a la que Dios puede y quiere llevar a toda mujer fiel. Desde esa certidumbre, Fray Luis de León decía: Salomón con hermosas razones pinta acabadamente una virtuosa casada, con todos sus colores y parte, para que las que pretendan ser se miren con un espejo clarísimo y se avisen mirándose allí de aquello que conviene para hacer lo que deben. Fray Luis de León era un hebraísta y traducir la Biblia al español le costó más de 4 años de cárcel. Estuvo en la cárcel por eso. Cuando salió y volvió a su cátedra, les dijo a sus alumnos, el día de ayer estábamos diciendo, 4 años y medio después de estar en la cárcel, y una de sus mejores obras es La Perfecta Casada. Vale la pena que lo lea, descargue el PDF o compres el texto en papel, vale la pena leerlo. Por todo lo anterior, es necesario reiterar que no nos reunimos aquí y hoy para reclamar a las mujeres lo que un antiguo libro escrito por hombres les demanda. Nos hemos reunido en torno a la palabra viva y poderosa de Dios para recordar que Él puede y quiere usarnos siendo hombres y mujeres, mutua ayuda idónea. Hermanos, no nos hemos reunido hoy aquí para incitar a las mujeres sentimientos de culpa, sino para recordar que Dios nos ha llamado para amarlas y para sostenerlas, y no es posible recriminarles inocuamente sus fallas, porque ellas son el mejor reflejo de lo que nosotros somos. La gloria del hombre, la mujer es la gloria del hombre, es el reflejo del hombre,
y lo que se muestra en ella es lo que nosotros somos. Si hay amargura, si hay tristeza, si hay rencor, es un reflejo en nosotros. No podemos decir es un defecto que ella tiene. No, mi amigo, es un problema de tu relación y que no le has ayudado a sanar o cambiar esas cosas. Cuando vemos su rostro, lo que veamos, alegría o amargura, serenidad o temor, angustia o paz, frustración o realización, será un fiel reflejo de lo que somos y hacemos. Pero digo también a las mujeres que no pueden responsabilizarnos de sus fracasos o yerros, como tampoco pueden eludir el imperativo divino de encarnar en sus vidas los rasgos de esta mujer descrita por la palabra de Dios. Esa legítima piedad personal, la fuerza moral que solo puede tener su fuente en Dios y un testimonio intachable, ya que solo podemos cumplir con nuestras respectivas vocaciones por medio de relaciones basadas en la dignidad, en el respeto, la aceptación, en pocas palabras, basados únicamente en el verdadero amor. Hay comentaristas bíblicos que afirman que Salomón escribió este himno por Batseba, su madre, Betsabé en español. Era una mujer sabia, era una mujer brillante, salvó al reino de Israel de una guerra civil. Cuando está antes de morir David, cuando uno de sus hijos se está adelantando para usurpar el trono, no lo sabemos. Lo cierto es que está en la palabra de Dios y es un parámetro para estimularnos y para alentarnos al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque nos vemos allí como un espejo y nos permite recordar también a los varones que lo que refleje cada una de las mujeres de nuestra vida es el reflejo de nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque no hemos estado a la altura de la vocación. Te rogamos tu misericordia y te rogamos, Señor, que por tu amor podamos crecer en tu gracia y en tu conocimiento. En Cristo nuestro Salvador te lo rogamos. Amén.